trasladamos en pleno centro de Caracas, en las adyacencias de lo que es el Parque Carabobo, muy cerquita de CICPC, y estamos conversando el día de hoy en Equilibrio con Freddy Bernal, político venezolano y desde hace más de 2 décadas leal a todo lo que es la revolución bolivariana. Bienvenido, Freddy Bernal. Igualmente, Andrina. Freddy Alirio Bernal Rosales, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido durante estas 2 décadas y cómo ser leal y tener una comunicación franca con toda Venezuela, sobre todo en este periodo de recesión económica donde la revolución bolivariana ha sido tan cuestionada por distintos elementos, la corrupción, ineficiencia, quebrantamiento político? ¿Qué es lo más complicado de este tiempo? Mira, alguien me enseñó hace muchos años que en política había que aprender a oír crecer la hierba. ¿Qué es oír crecer la hierba? Es aprender a ver, a leer en el corazón de la gente y aprender a oír lo que nadie escucha. Entonces, para tú mantenerte en política durante 20 años, a pesar de las tormentas, a pesar de los ataques, a pesar de las victorias y de los sinsabores, en medio de ese mundo tormentoso que es la política, y fundamentalmente la política revolucionaria, la clave está en nunca te separes de las masas, nunca te separes del pueblo. El día que tú creas que te has elevado por encima del pueblo, ese día te moriste en política. Por eso, lamentablemente, muchos en política de pronto o tienen altos cargos políticos, administrativos, transitorios, y luego desaparecen y nadie recuerda quiénes son. ¿Por qué? Porque se creyeron superiores al pueblo que los eligió o superiores al pueblo que decían representar o expresar. Entonces, creo que ahí está la fórmula. Y durante 20 años, primero con el comandante Hugo Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, hemos estado transitando los mismos caminos. Fíjate, por ejemplo, en la Plaza Sucre de Catia, lo acaban de cerrar hace poquito, había un restaurancito que se llamaba Marichare, apenas a una cuadra. Yo ahí fui cuando estaba clandestino, después fui cuando era diputado, cuando era constituyente, cuando fui alcalde de Caracas, cuando fui secretario del Consejo de Ministros y luego iba regularmente. Entonces, uno no debe perder la esencia. Cuando no se pierde la esencia, se es capaz de mantenerse en el tiempo. Ha dicho varias cosas interesantes. Primero, no dejar que el vidrio del carro siempre esté arriba, bajar el vidrio y tener el contacto con la gente. Pero es fácil mantener ese contacto en momentos de popularidad y donde había en Venezuela una bonanza económica que les daba una solvencia distinta al chavismo. Hoy en día hay profundas críticas a los chavistas y se habla incluso de rechazos. Me estaba diciendo que frecuentaba restaurantes. Hoy en día Freddy Bernal se puede sentar en cualquier restaurante de Caracas o de Táchira y comer tranquilamente. Pero fíjate, generalmente voy poco a restaurantes, ¿no? Un poco, ¿no? Es un restaurante popular en Catia, pero yo a veces me atrevo a ir a restaurantes del este de Caracas, no regularmente, pero siempre voy. Algunos cuchichean, unos me miran bien, otros mal, pero hasta este momento yo no he tenido controversia. Ahora fíjate, cuando uno cree realmente un ideal colectivo, uno debe defenderlo en cualquier circunstancia y debe tener argumentos. Lo peor que puede haber en política es huirle a la gente, porque puede ser que algunas de las personas tengan razón y tú tienes que escucharlo. Ahora, el pueblo es muy noble. Cuando tú eres capaz de escucharlo y él se desahoga delante de alguien, bajan el nivel de tensión. Lo peor que puede haber es huirle a la gente. Pero cuando le huyes a la gente, te dije, se pierde la esencia. Entonces, en estos momentos de una profunda guerra económica que causa estragos sobre nuestro pueblo, que causa heridas sobre nuestro pueblo, que no podemos negar, no se puede tapar el sol con un dedo, que hay dificultades para adquirir algunos tipos de alimentos, algunos tipos de medicina, algunos tipos de insumos. Es en ese momento donde el liderazgo no puede encerrarse en una oficina con aire acondicionado. ¿Ha sentido, Freddy Bernal, el rechazo de la gente? A veces, sí. ¿Qué se siente en el corazón? ¿Qué se siente en lo humano? No estoy hablando con el Freddy político, no, quiero hablar con el Freddy humano. No, da tristeza porque el proyecto político revolucionario es un proyecto hermoso de reivindicación de las grandes masas populares. Yo vengo de una familia muy humilde.
Cuando yo me rebelé contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, mi vieja madre, que ya está en el cielo, me preguntaba por qué yo me había rebelado si yo era un oficial tan exitoso. Y entonces yo le decía que había gente viviendo debajo de los puentes, que había gente sin acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, y que por eso yo me había rebelado. Entonces, por supuesto, cuando tenemos una guerra económica criminal, donde nos han confiscado más de 35 mil millones de dólares, donde nos prohíben comprar alimentos, insumos, medicamentos, por supuesto que hay gente que queda sin esos insumos. Y esa gente, ¿a quién hace responsable? Al gobierno. Cuando lamentablemente la gente debería ver quién es responsable. Quien evita que te lleguen los alimentos y los medicamentos, o quien estando en el gobierno, a pesar de esa crisis, hace el esfuerzo para que te lleguen. Usted hacía referencia a lo que le decía su madre, la señora Melania, que ya no está en este plano. Y ella le preguntaba por qué se revela un oficial exitoso, y habla usted de las motivaciones que tenía en cuanto a los sectores populares. ¿Cuáles de esas motivaciones están hoy? Porque usted también fue alcalde de Caracas y hubo una de las máximas de Chávez como presidente diciendo que iba a acabar con los niños de la calle. Pero muchos venezolanos vemos con preocupación que han vuelto los niños de la calle. Le estoy hablando de mi experiencia como transeúnte en los distintos lugares de Caracas y los he visto renacer. ¿Qué pasa entonces con los chavistas y qué pasa con ese sentimiento que los motivó hace 20 años? ¿Fracasó esos ideales? Mira, yo en diciembre, aquí mismo en este local, hice una cena con mi esposa y mis hijos. Y los invitados fueron muy especiales, porque invité aquí mismo como 20 personas, algunos compatriotas indígenas y los demás eran indigentes y algunos niños de la calle. Y con ellos compartí allí. Pero fíjate, el proyecto revolucionario por supuesto que no ha fracasado. Y no ha fracasado porque si se compara la Cuarta República y el desarrollo de la revolución, hay inmensos logros en salud, en educación, en inclusión social. Lamentablemente, y hay que repetirlo y lo repetiremos hasta la saciedad, el gobierno de Estados Unidos quiere hacer de Venezuela una hacienda personal. Y comenzó, al salir el presidente Hugo Chávez, creyó o asumió que el presidente Nicolás Maduro lo podían derrotar en 3 o 4 meses. Y comenzaron con el decreto de Obama en el año 2015, en el año 2015, el 9 de marzo del 2015, el decreto Obama. Y de allá hasta aquí hemos tenido 7 órdenes ejecutivas de parte del gobierno de los Estados Unidos. Esas órdenes prohíben vender nuestro oro, hacer transacciones bancarias, comprar alimentos, comprar medicinas, insumos, un cerco criminal contra un pueblo. Por supuesto, sin duda alguna, ese cerco criminal produce eso que tú me estás diciendo, produce niveles de pobreza, lanza gente a la calle, niños abandonados. ¿Dónde está el reto nuestro? El gran reto de esta revolución, que a pesar de ese embate criminal del gobierno de Estados Unidos, apoyado por la oposición venezolana contra el pueblo, nosotros tenemos que enfrentarlo, derrotarlo y salir adelante. Los garimpeiros del Guaire, ¿los ha visto? Sí, los he visto, claro. ¿Qué siente usted cuando los ve? No debería existir en un país hermoso como en nuestro país hermoso, en nuestra Venezuela, personas en el Guaire. No debería existir. Ese es el reto de toda revolución, fíjate, Endrina. Los procesos revolucionarios son muy complejos y hacer una revolución no es fácil, mucho menos cuando esa revolución, por sus ideales nacionalistas y patrióticos, enfrenta a un imperio tan poderoso como los Estados Unidos. Ahí está el reto. Por eso yo lo he venido diciendo en los últimos tiempos. Una de las principales tareas de la revolución es producir, producir, producir y producir. En la medida que nosotros seamos dependientes de las importaciones en cuanto a alimentos e insumos, estaremos siempre sometidos por el imperio. Y en la medida que logremos romper eso, estaremos libres. Ese es el gran debate de este tiempo histórico. Acerca de producir, quiero que hablemos. Usted es responsable de los comités locales de abastecimiento y esta es una de las políticas banderas del Ejecutivo Nacional, pero que también se señala como una de las políticas más fuertes de paternalismo y que a través del esquema de dar alimento a los sectores populares existe una forma de coacción política. ¿Piensa usted que otorgar una caja CLAP
está circunscrito a tratar de comprar la conciencia y la lealtad de quien la recibe? Son dos cosas. ¿Cómo no ser paternal? Una revolución tiene que ser paternal. ¿Por qué? El pueblo son nuestros hijos. Tenemos que ser paternales y maternales. Porque el pueblo, para una revolución, son nuestros hijos. A los que tenemos que darle alimentación, salud, educación, cultura, oportunidades. Y eso lo estamos haciendo ahorita a 6 millones de familias. A 6 millones. Eso redondea más o menos 20 millones de seres humanos. Que si no fuese por este mecanismo de llegar la caja, un grupo de alimentos a cada hogar, seguramente lo que tú estás viendo en la calle estaría multiplicado por 10. Ahora, se nos ha señalado a nosotros, se nos ha señalado en forma indebida, que nosotros por eso compramos la conciencia de la gente. Pues fíjate, Andrina, nota que la caja electoral le llega al que vota por Nicolás, al que vota contra Nicolás y al que no vota. Porque yo lo he dicho y lo repito aquí públicamente. Nosotros podemos tener profundas diferencias políticas con la oposición, que las tenemos. Pero los derechos sociales no pueden tener etiqueta política. ¿Qué no debe tener etiqueta política? El alimento, la salud, la educación, eso se lo merece todo venezolano, porque además eso lo incluimos nosotros en la Constitución de 1999. De eso vamos a seguir hablando. Vamos a hacer una breve pausa. Continuamos en Equilibrio, conversando con Freddy Bernal.